2 de la tarde en punto, qué gusto poderlos saludar en vivo, en Bien Dateado. Aquí contamos sus historias, nos reflejamos en ella. Ustedes tienen la palabra, acercamos a los especialistas con sus necesidades y desarrollamos diversos temas de interés. Saludamos especialmente a aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestra señal abierta y quienes lo hacen en todas nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a 60 minutos de la mejor información de servicio. Comenzamos porque de las preocupaciones más comunes que viven los colombianos es vivir con lo justo porque las deudas absorben su presupuesto. Hay que reconocer que en ocasiones nuestras finanzas no son manejadas de la mejor manera. A veces pasa que gastamos más de lo que percibimos como salario. Un verdadero desfase económico que a muchos preocupa. Nos duele, nos enferma incluso mentalmente. Algunas de las deudas nos ponen a pensar más de la cuenta. Por eso hoy, en Bien Dateado, queremos hablar de las deudas que nos agobian. Es momento de revisar con lupa la manera en que gastamos el dinero, planificar de la mejor manera el dinero que percibimos y sobre todo controlar la impulsividad y las emociones para que éstas no nos lleven a eventos de desesperación. Los invitamos a participar de este Bien Dateado para manejar sus deudas sin preocupaciones, sin sobresaltos emocionales. Sobre todo, usted puede comunicarse con nuestro espacio a los siguientes canales. Respondemos en tiempo real sus preguntas. Recuerde que desde ya está habilitada nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí recibimos y recepcionamos sus preguntas por medio de audios cortos, de notas de voz, pero si prefiere también puede comunicarse con este espacio en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros y es el 220-0707. Si está fuera o dentro de la capital colombiana, no olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos porque Juan Carlos Páez, padre, reconocido farmacéutico, los compromisos económicos lo fueron llevando al abismo financiero, donde no podía pagar sus deudas entre el agobio por las obligaciones, la presión de los prestamistas gota a gota y los conflictos en casa casi lo hacen tomar una terrible decisión. Los medios de las deudas que empezó a tener en su larga vida pues lo llevaron a tener un conflicto en su existencia. Justamente aquí les contamos gran parte de su experiencia. Yo le digo a Dios, creo en Él, que me perdone mis errores y que me permita tratar de no cometer más. A Juan Carlos Páez, quien fuera un exitoso padre de familia y laboralmente un reconocido farmacéutico, las deudas lo llevaron cerca del suicidio. Pero al reflexionar, recordó que hay un ser supremo que nos da y quita la vida. Cuando fui dependiente y empleado, pues uno ya, digamos que con esa situación juega. Pero cuando quise ser independiente, logré trabajar un tiempo que me fue muy bien, pero luego pues vinieron los compromisos con bancos, con entidades, con empresas. Entonces ahí fue donde yo sentí ya el rigor y mi situación pues cambió, afrontando cosas que creo que son comunes a los colombianos, que es deudas y más deudas y ahora un roto y tape otro. Eso hace que en algún momento de la vida pues llegue uno a pensar hasta en el suicidio porque lo desesperan a uno las deudas y no tener unos recursos para poder cubrirlas pues es terrible. Tenía mis cuentas en los bancos, manejaba mis créditos, mis tarjetas, todo lo manejaba de la mejor manera, pero la situación se fue apretando tanto que eso se fue acabando, ya tuve que recurrir a otras cosas que también los colombianos recurrimos, que son los gota a gotas, y eso es más asfixiante aún, porque llega el momento incluso que a usted lo amenazan si no paga, si no cumple, entonces ya juegan es con la integridad de uno, y todo eso va minando con nuestra propia capacidad, con la mía personalmente minaron, al punto de que lo arrinconan a uno, ya realmente uno ya para pensar en independizarse, en un negocio, ya lo piensa uno mucho porque ya las deudas no le dan a uno abasto. Deudas que terminaron por fracturar la empresa más importante del mundo, la familia. Eso comienza a fracturarse debido a que uno no puede cumplir ni con lo mínimo a veces.
como es el pagar una renta decente, un promedio de vida normal, la comida. Todo eso va haciendo que uno de alguna manera parezca ser irresponsable. Y digo parezca porque uno quisiera vivir de la mejor manera, pero a veces las condiciones económicas no le permiten a uno llevar eso a un feliz término, entonces eso va fracturando las relaciones. ¿Usted tenía casa? Casa propia no, pero sí viví muy bien, yo viví muy cómodo. Siempre donde viví pues traté de que fuera un buen barrio, de que fuera, digamos, una situación pues lo más cómoda posible, ¿no? Buena alimentación, buen vestuario, un buen vecindario. Sí. En algún momento de mi vida pensé en acabar con ella porque ya no aguantaba más tanta deuda, tanto compromiso, sin poder cumplir, no porque no quisiera cumplirlo, no porque no había recursos para hacerlo. Entonces pensé en conseguir cianuro y consumirlo para terminar con todo de una vez, porque se siente uno como que ya no hay otra salida. En mi vida, ya después de muchos años, no he tenido ni un solo día feliz, ya que esta situación no le permite a uno sino pensar en el día a día, en cómo voy a resolver mi tema hoy, mi vestuario, mi comida, mis gastos, mis necesidades. Entonces pensar en felicidad es muy relativo. Actualmente en Colombia gran parte de la población tiene alguna responsabilidad financiera o económica. A la hora de endeudarnos afloran toda clase de emociones. Es por eso que la educación financiera es muy importante en la actualidad, ya que los altos niveles de endeudamiento están causando afectaciones severas en la salud mental de las personas. Este es el contexto entre las deudas y las emociones. Una de las características, no hablo solamente de los colombianos, sino en general de los seres humanos, es que damos un peso muy grande a la satisfacción inmediata, muchas veces sobre la posibilidad de una mayor satisfacción a futuro. Y esto lo reflejamos en nuestras decisiones de compra. Vivimos en el marco de sociedades de consumo que nos invitan a comprar ya una cantidad de cosas que necesitamos, pero también muchas que probablemente no necesitemos con urgencia, y además se nos abre un panorama de acudir al endeudamiento, por ejemplo, a través del uso de tarjetas de crédito para adquirir ya algo, en vez de tener que esperarnos unos meses o unos años a futuro para adquirirlo. Entonces, hay una tendencia psicológica al endeudamiento como método de adquirir ya bienes y servicios por los cuales tendríamos que esperar mucho más tiempo mientras ahorramos y los podemos comprar en efectivo a futuro. Y esto va atado de esa satisfacción rápida e inmediata que produce el consumo, aún sabiendo que el endeudamiento lo que nos está generando es comprometer nuestro ingreso futuro y perder de alguna manera nuestra libertad de decisión financiera futuro por haber tomado estas decisiones de endeudamiento en el presente. El endeudamiento de alguna forma u otra implica en el corto plazo un ingreso, o sea, me ingresa ese dinero, tengo esa sensación que lo tengo, el pago tiene que ser tiene que ser mañana o en el futuro, lo sentimos lejos, somos cortoplacistas también, pues sentimos que el pago es lejos, entonces como tengo el préstamo ahora, pues lo hago ahora. Desconozco un poco el costo, el gasto fijo que voy a tener en un mediano y corto plazo al adquirir esa deuda, ¿no? Ese nivel de endeudamiento. Somos en Colombia una sociedad que le debe al sistema bancario, por lo menos a cierre de 2021, una cifra cercana a los 600 billones de pesos. Sumémosle a esto endeudamiento extrabancario con otro tipo de entidades, con mecanismos que sabemos que se usan mucho en Colombia, como son los préstamos entre familiares, amigos, etc. Bueno, ese gusto aparente por el endeudamiento se da porque estamos usándolo como un mecanismo para satisfacer necesidades rápidamente
para comprar bienes y servicios que de otra manera nos hubiera tomado más tiempo, por eso llamarlo, un poco más de esfuerzo de adquirir rápidamente. El desconocimiento de la posibilidad de si voy a cumplir o no voy a cumplir. O sea, llega un momento cuando hay ciertas personas que tienen un comportamiento de endeudarse, simplemente porque les gusta, ¿no? Otras, bueno, porque quieren, digamos, que estar en algún nivel, no sé, social, olvidando un poco su nivel de ingresos y asumen ese tipo de cosas, presionados un poco por el entorno. Si el nivel de endeudamiento es muy alto y es posible hacer esa refinanciación o esa reorganización de la deuda, pues sería también importante hacerlo, siendo consciente que aumenta el plazo, o sea, se va a demorar un poco más en pagarlo, aumenta posiblemente la tasa de interés por la situación ahora de la subida de las tasas de interés, pero disminuye su flujo de caja disponible para eso, es decir, libera un poco su flujo de caja. Creo que para esto también es muy importante autoevaluarnos, ver por qué llegamos a ese estado, ver si es que hemos estado gastando mucho, si hemos estado gastando en cosas innecesarias, y algo que es muy difícil y es fortalecer el autocontrol. Dejar de gastar en cosas que de pronto nos gustan pero no son tan necesarias, y que sí puede ese ahorro ayudarnos a ponernos al día nuevamente en nuestras finanzas. Estamos en Bien Dateado en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablando sobre cómo nos afectan las deudas, sobre todo emocionalmente. Si usted tiene preguntas, inquietudes, dudas sobre nuestro espacio, desde ya las puede hacer en nuestros canales que están habilitados 312-487-043. Los vamos a estar asesorando desde la parte emocional frente a sus deudas. En minutos un especialista nos estará acompañando justamente para orientar a cada uno de nuestros televidentes. También estaremos aperturando nuestra línea nacional en instantes, el 220-0707, para que usted nos marque dentro o fuera de la capital colombiana. Recuerde siempre digitar el indicativo 601 y además vamos a estar leyéndolos en nuestras plataformas digitales. Está comprobado que una salud financiera en estado crítico puede tener serios problemas en nuestra salud mental, conductas suicidas, aislamiento, ansiedad, entre otras formas de dolor emocional, son prueba del agobio que pueden causar las deudas. Pues hoy, en Bien Dateado, combinamos estos dos escenarios y los analizamos de la mano de expertos. Por eso, a esta hora quiero saludar a Adriana Silva. Ella es magíster en psicología y además subdirectora nacional del campo de Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos. Adriana, feliz tarde, gracias por aceptar esta invitación a Bien Dateado. Hola, feliz tarde para todos los que nos están escuchando en estos momentos y nos escucharán después. Gracias por la invitación. Adriana, a usted muchas gracias por acompañarnos e inicio preguntándole por qué nos afectan tanto emocionalmente las deudas. Sí, fíjate que todo lo que estaban diciendo los compañeros anteriores en la introducción del programa realmente apuntan a que hay una relación entre la salud financiera y la salud emocional. Y por lo que de pronto esta incapacidad para equilibrar los ingresos y los gastos que tenemos mensualmente, diariamente o semanalmente, pueden derivar en problemas de estrés, de ansiedad, culpa, tristeza. Tener una deuda activa nos da un estado de estrés y esas respuestas que son la falta de sueño, la preocupación de no poder pagar esa deuda o no poder encontrar una salida para pagarla, o peor todavía, si la alternativa es endeudarse más, entonces pueden desencadenar problemas físicos, enfermedades gastrointestinales, lumbares, cefalea, y sobre todo sí quiero aprovechar esta palomita de estar aquí, sobre todo los hombres que tienen un peso y una carga cultural de proveedor y a veces esa imposibilidad de no poder cumplir con todos los gastos y de estar endeudados les resulta muy doloroso e incluso puede llevar a decisiones fatales como el suicidio, ¿no?
Entonces, definitivamente sí, las deudas afectan emocionalmente nuestra salud. Adriana, ¿hasta qué punto puede impactar negativamente nuestra salud mental tener deudas? Usted nos hacía aquí un recuento quizás de cómo nos puede afectar este escenario en nuestro organismo y a nivel emocional, pero si podemos hacer una medición finalmente, ¿cuál sería ese punto máximo que pueda llegar a impactarnos este tema? Bueno, hay varios elementos, hay varios puntos que debemos tener muy en cuenta. O sea, la influencia del estrés por deuda en nuestra salud física, pero también hay algo que no tenemos en cuenta, y es cómo el nivel de deuda afecta negativamente nuestra salud relacional. Es decir, nuestra salud con la pareja, nuestra salud con la familia, precisamente por esa imposibilidad de proveer lo que necesitamos diariamente, pero entrar en ese círculo de endeudamiento afecta las relaciones de pareja y las relaciones familiares. Sobre todo es importante porque a veces el temor de perder como este patrimonio familiar, lo poco, lo mucho que se ha podido construir, perderlos por las deudas, eso afecta a las relaciones familiares. Las familias pueden desestructurarse, comienza un ciclo como de responsabilizar, de culpar a la persona por las decisiones tomadas, y pues bueno, eso ocasiona una alta problemática, no solamente a nivel físico y emocional, sino también a nivel relacional. Adriana, miremos otro escenario. A veces nuestra falta de conocimiento frente a la educación financiera rebasa nuestra condición económica, anteponiendo nuestros gustos, quizás también nuestras preferencias, incluso decir con lo último, incluso concentrarnos siempre en lo material, porque este tipo de prácticas doblegan nuestra conducta. Mira que es interesante porque estamos, y no lo podemos negar, en una sociedad de consumo en el que nuestra identidad, nuestro valor, nuestro estatus nos lo da, nuestra aceptación en un grupo particular nos lo da lo que tenemos. Y en ese sentido es fácil poder pensar el por qué las personas se endeudan para tener algo que supera su capacidad adquisitiva y su capacidad de pago. Somos personas que necesitamos sentirnos queridas, necesitamos pertenecer a algo, y entonces a veces ese deseo de concentrarnos en lo material orientan nuestros gustos y nuestras preferencias, ¿cierto? Pero digamos que es algo que no es anormal, en el sentido de que todos necesitamos pertenecer, sentir que pertenecemos a algo, sentirnos aceptados. Entonces hacemos lo que creemos es necesario hacer para poder lograr esa sensación. Entonces lo que hay que hacer es como ponemos un pare para poder hacer un proceso de educación financiera dentro de la familia, de tal manera que no nos ahoguemos en ese círculo vicioso en el que se llegan a convertir las deudas. Sin duda alguna, Adriana, y para cerrar esta conversación, ¿qué pautas, qué consejos o cómo empezar justamente a trabajar en prácticas precisamente que nos den un poco más de conciencia frente al dinero y la forma en que nos endeudamos? Porque pues finalmente esta práctica viene afectando nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Total. Bueno, unas cuestiones muy puntuales, ¿sí? Que no por ser puntuales resultan fáciles, porque es como un proceso de aprendizaje. La familia tiene esta función de educar, ¿cierto? En todos los aspectos, y la educación financiera es una de esas áreas. Entonces es importante, en primer lugar, ver cómo las familias se sientan, hacen el ejercicio de sentarse para hacer esos acuerdos que les permitan trazar metas para ir pagando las deudas poco a poco y poder conseguir una anhelada libertad financiera. Otro aspecto es que podamos aprender a analizar realmente cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. O sea, que lo que necesito
realmente lo necesito, lo quiero, sí lo quiero, puedo vivir sin comprarlo, puedo hacerlo, sí, ¿para qué lo voy a comprar? Entonces, como ese proceso de autocontrol y de preguntarnos si realmente necesito comprar o necesito adquirir una deuda para alcanzar ese bien, ¿cierto? Hay que priorizar los gastos. Y algo relacionado con lo que estaba mencionando ahorita, hay que hacer un ejercicio, vuelvo a decir, no es fácil, no hay un cómo, pero sí que hagamos el esfuerzo de aprender a separar nuestra identidad, nuestro ser, lo que somos, de aquello que tenemos, ¿sí? Para poder pensar muchísimo mejor que adquirir una deuda para algo que no necesitamos, no necesariamente nos va a validar como personas, porque ya somos seres válidos e importantes, ¿no? Y algo para terminar es aprender a identificar cuáles son esas estrategias que mejor se nos acomodan a nosotros, a nuestra personalidad, para aprender a manejar el estrés. Sí, porque es cierto, ya está claro que el estrés nos genera deudas, las deudas, nos generan estrés, ¿cierto? Y una buena higiene del sueño, porque si no hay una buena higiene del sueño, no podemos tomar decisiones o no podemos pensar con claridad para trazar una línea clara de salir de las deudas. Sin duda alguna, pues es Adriana Silva acompañándonos en este contexto de Bien Dateado, hablando sobre cómo las deudas nos agobian emocionalmente. Adriana, magíster en psicología, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Si usted tiene preguntas en casa sobre nuestro tema del día, recuerde que hoy estamos hablando sobre cómo emocionalmente nos pueden afectar, agobiar las deudas. En minutos un especialista nos estará acompañando en el bloque de preguntas y respuestas para resolver los interrogantes que tenga frente a nuestro tema del día. El 312-487-0413 está disponible para que desde ya nos deje sus consultas. Y es que a propósito de este tema, las deudas reproducen en las personas un escenario de preocupación exacerbado que puede llevar a que las personas quieran quitarse la vida. Como lo decía hace un momento Adriana, una red de apoyo en familia, con amigos y una conciencia educada sobre el gasto permitirá que las personas puedan afrontar de la mejor manera las obligaciones económicas sin agobio. Las deudas de dinero afectan en la salud mental y en la salud emocional desde una perspectiva de necesidades básicas. No es que el dinero de por sí solo el dinero sea el que nos hace daño, es lo que conseguimos mediante el dinero, como son la comida, como es dónde dormir, salud. Todo esto es lo que me lleva a mí a tener problemas frente a qué debo hacer o qué hago si ya no tengo trabajo, si tengo deudas y no puedo cumplir con las necesidades básicas o con algunas necesidades adicionales en mi casa. Las deudas económicas pueden afectar en diferentes proporciones la salud mental. Esto dependerá de la cantidad de dinero que se deba, la presión que hacen los centros financieros, las posibilidades de pago y las responsabilidades anexas a la deuda. El suicidio se puede evitar frente a las preocupaciones financieras generando redes de apoyo. En la medida en que yo tengo bastantes redes de apoyo, mi familia, el trabajo, la universidad, amigos, esto genera un sostenimiento mental que ayuda a la persona a poder soportar de mejor forma estos padecimientos de dinero. Naturalmente, no vamos a decir que la red de apoyo quita la preocupación, pero sí ayuda a fortalecer de diferentes maneras que la persona pueda tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Para evitar complicaciones en la salud mental que pueden llevar hasta el suicidio, es importante educarnos financieramente, algo que no está latente en nuestra cultura. Si conozco cuál es mi ingreso y capacidad de endeudamiento y no excedo, se podría prevenir. Pero si me dejo deslumbrar por la cantidad de ofertas que hay en la parte financiera para acceder a créditos y se sale de mi capacidad financiera, podemos estar en riesgo.
Es importante saber si en verdad el préstamo es necesario y útil o se está adquiriendo artículos que no son importantes ni tan necesarios. Para evitar que los problemas financieros afecten la relación que tengo yo con las otras personas, con mi comunidad, ¿qué es necesario? Primero, minimizar la impresión de la deuda en mi calidad de vida, ¿sí? Necesito identificar que hay otras formas de relacionarme con las personas sin que tenga que ver la parte económica allí. Salir a correr, generar espacios deportivos, generar espacios lúdicos con mi familia, donde no necesariamente el dinero sea una parte fundamental para esto. En la medida en que yo centro mis objetivos en otras dimensiones que no sea la parte económica, voy a poder generar fuerza y autoestima dentro de mi salud mental para poder convivir con los demás sin llegar a tener problemas violentos o sin tener que llegar a tener problemas de algún otro tipo con las personas que están a mi alrededor. Para evitar conflictos personales es importante y puede sonar repetitivo, pero todo está en la educación financiera. Y también en los acuerdos que tengo con las personas con las cuales comparto esta parte financiera. Si tienes pareja y esta área ya ha sido discutida y han llegado a acuerdos, respetarlos. Si vives con tu núcleo familiar y tienes responsabilidades financieras con ellos, mantenerlos. A propósito de nuestro tema del día, planificar nuestra situación financiera evita que nos endeudemos de manera crítica. Hacer un presupuesto de cuánto gastamos, tanto en el hogar como en nuestro entorno familiar, incluso en nuestro entorno comercial, y aquellos que desarrollan empresas y negocios, hace que disminuyan sustancialmente las deudas y sobre todo permita crear hábitos para obtener una mejor salud en nuestras finanzas. Aquí los orientamos para que aprenda de los errores. Unas técnicas básicas para reducir nuestro nivel de endeudamiento. Número 1, hay que identificar en dónde tenemos nuestras deudas. Es muy diferente tener una deuda con algún familiar o un amigo que de pronto no nos está cobrando una tasa de interés, pero que de repente sí hay una afección en la relación. Hay que cuidar también esas deudas. Y donde también las podemos tener ubicadas es a través del sistema financiero, en donde sabemos que ellos nos prestan un dinero, pero hay que pagar unos intereses mensuales por habernos hecho este préstamo. Así que lo primero que hay que hacer es organizar todas las deudas para tener un panorama claro. Número 2, llamar a refinanciar la deuda. Esto básicamente quiere decir que podemos o mover la tasa de interés para bajarla un poco o mover el plazo en la que la estamos pagando. Hay que recordar que entre más plazo tengamos para pagar nuestra deuda, pues más intereses vamos a pagar porque van a ser muchísimos más meses. Entonces, así nos quede más cómoda la cuota. Es importante hacer los cálculos para saber cuánto vamos a terminar pagando por esa deuda. Y número 3, mi favorito, el método bola de nieve, en donde después de tener organizadas esas deudas y de haber llamado para negociarlas, hay que colocarlas de la menor deuda a la mayor deuda y colocar todo nuestro esfuerzo financiero en la primera sin descuidar los montos mínimos de todas las demás. Después, cuando paguemos esta primera deuda, vamos a atacar la segunda, con lo que pagábamos la primera y, muy importante, sin descuidar los montos mínimos de la demás. Y vamos a hacer eso con todas nuestras deudas hasta que finalmente salgamos de ellas. Este método es muy interesante porque es fácil de aplicar, pero adicionalmente nos da una sensación de avance. En cuanto a mejorar nuestros hábitos financieros, tenemos que empezar por ser conscientes de nuestra realidad financiera. En principio, entender cómo nos comportamos con nuestro dinero. No huirle al hecho de saber que a veces no tomamos tan buenas decisiones. Siempre queremos vivir con esa ilusión de que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero cuando hacemos un seguimiento detallado de todos nuestros gastos, quizás nos damos cuenta que hay cosas que podemos mejorar. Cuando lo ponemos en papel o quizás utilizamos una aplicación para ello y lo vemos graficado, es ahí donde podemos decidir realmente si lo estamos haciendo bien o no, con cifras y con números y no solamente basados en emociones. Así podemos optimizar nuestros gastos, identificar cuáles podemos eliminar por completo, cuáles podemos reducir, cuáles de alguna u otra podemos negociar y de esta manera quizás podamos tener dinero cada mes de sobra. Tomaron créditos y préstamos para cosas que realmente no les representaban un beneficio real. Lo primero es saber que todo lo podemos lograr
lograr con objetivos de ahorro, con paciencia y con la claridad de que no todo lo tenemos que tener ya. Tenemos que dejar un poco de lado esa mentalidad de buscar esa gratificación inmediata. Claro, yo podría tener el último celular de alta gama y simplemente adquirirlo a un montón de cuotas, incluso sin cuota inicial, pero terminaría pagando mucho dinero en intereses. Tengo que pensar conscientemente si eso es lo que deseo para mí y si el beneficio es lo suficiente, porque yo estaría en teoría adquiriendo una deuda para pagar un pasivo que en últimas lo único que me representa a veces es gastos. Puede que ocurra lo mismo con un vehículo u otras cosas, diferente a cuando yo tomo una deuda para invertir en un negocio, para comprar mercancía para vender o para incrementar mi patrimonio y hacer crecer mis ingresos de alguna u otra manera. Siempre es fundamental echarle lápiz a todo, entender cómo funciona la rentabilidad de una inversión, cómo funcionan los riesgos, en qué voy a poner mi dinero, estudiar muy bien realmente qué es lo que estoy adquiriendo, cómo me va a impactar mis finanzas y no hacer las cosas de pronto tan en piloto automático. Algo también muy importante es que no tenemos que tener todo al mismo tiempo ni agarrar todos los temas de la misma manera. Hay personas que descubren que su principal problema es que no saben ahorrar, otras generar ingresos, otras personas quieren salir de deudas, como el tema que estamos hablando hoy, otras personas quieren aprender a invertir. Hay que seleccionar un solo tema y empezar a profundizar en pequeñas cosas que nos puedan ayudar a mejorar esos hábitos. La educación financiera es la base del cumplimiento de los objetivos que tienen que ver con dinero. Así que los invito a educarse financieramente y a tomar un paso a la vez en este tema. De la tarde, 32 minutos, estamos en vivo en este Bien Dateado hablando del agobio que nos causan las deudas, justamente cómo decaer mental y físicamente por ellas y construir unas finanzas personales sanas gracias a una buena planificación financiera. Pues entramos a este bloque donde ustedes participan y nosotros con los expertos los orientamos. Recuerde que nuestros canales ya están disponibles para que desde ya usted interactúe con este espacio. Por un lado tenemos nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí usted deja sus preguntas por vía de nota de voz, de audio cortos. También lo puede hacer también a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Y recuerde que en esta red social estamos emitiendo como Canal Institucional o Institucional TV nuestra transmisión en vivo. Ahí nos puede dejar los comentarios. Y además puede coger el teléfono fijo en casa y marcarnos a la línea nacional 220-0707 para las personas que están fuera o dentro de la capital colombiana. No olviden digitar el indicativo 601. Acá los atendemos en tiempo real. Pues en este Bien Dateado nos acompaña Carlos Barreto. Él es consultor de desarrollo humano y organizacional y nos ayudará a resolver en tiempo real todos los interrogantes que ustedes tengan frente a nuestro tema del día. Pues Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Aquí estamos para poder acompañarlos con la mejor energía. Pues inmediatamente nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707, que está disponible. Ahí saludamos a esta hora a Oscar Cataño desde Medellín. Oscar, bienvenido, qué gusto saludarlo en este Bien Dateado. Adelante con su pregunta. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial, felicitarlos por el programa. También un saludo muy especial al doctor Carlos Barreto. Muchísimas gracias. Yo pienso que tener una vida sin deudas, yo creo que es igual a consumir sano, a alimentarse sano. Yo pienso que tener deudas es lo que le va a uno, a cualquier persona, generando problemas físicos y problemas mentales. Yo quisiera preguntarle al doctor Barreto, a Carlos Barreto, cuál sería una de las formas en las que la persona puede evitar caer en ese enredo, por así llamarlo, de las finanzas, porque a veces son las presiones y es el estrés cuando uno no tiene otra alternativa que hacer, cuando asume de pronto una responsabilidad financiera con una entidad bancaria o demás, y no ve otra posibilidad. Inclusive cae uno en el error de tener una deuda y para poder suplir, pagar esa deuda, enredarse en otra. Entonces, ¿cuál sería como esa clave o ese punto fundamental para que no
no caigamos en ese error. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Oscar, por estar a esta hora desde Medellín. Bueno, Carlos, él nos menciona algo bastante importante. Cada vez que queremos subsanar una deuda, pues buscamos endeudarnos y empezar a tapar huecos y como que al final decimos, bueno, esto se nos desordenó. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, Carlos y Oscar, sobre todo, muchísimas gracias por la pregunta. Es vital que entendamos cuál es el propósito que tenemos precisamente cuando tenemos un desarrollo de nuestra inteligencia financiera y una buena organización. Hablar de las finanzas implica precisamente el poder entender desde ese ejercicio cómo podemos optimizar los productos financieros que están en el mercado, pero también entender que nuestro autocontrol es fundamental, ¿cierto? Y que desde ahí nuestro propósito vital nos lleva precisamente a responder a esas necesidades que tenemos en el día a día. Y a veces esas necesidades y ese día a día nos puede llevar a que tomemos unas malas decisiones. Un ejercicio fundamental es entender mi propósito, dentro de ese ejercicio, cuáles son esos elementos que están configurando mis ingresos, mis deudas, cómo puedo utilizar elementos y herramientas financieras como un ejercicio de presupuesto, controlar de manera importante los gastos hormiga, que son uno de esos factores que llegan a afectar precisamente ese tema de lo que es nuestro ingreso versus lo que está obviamente saliendo, y sobre todo entender que el autocontrol desde el ejercicio de la toma de decisiones es fundamental. Pregúntate para qué voy a adquirir este bien, para qué voy específicamente a generar esta compra. ¿Lo requiero en el momento? ¿Es necesario? ¿Está dentro de mi propósito, mi proyecto a mediano o largo plazo? Una buena educación financiera implica un ejercicio de autocontrol, pero también de conciencia frente a la necesidad de ese escenario y cómo desde ahí podemos crecer precisamente en una buena también gestión emocional. La presión que podemos tener por estas deudas es fuerte, pero necesitamos ayudarnos de esas redes de apoyo que nos van a favorecer precisamente también el autocontrol y entender también hacia dónde voy. Perfecto, Carlos, nos vamos para nuestra línea nacional donde usted también puede participar de este espacio. El 220-0707 está disponible para que nos deje sus consultas. Hoy en este Bien Dateado hablamos sobre cómo podemos controlar las deudas desde la parte emocional y sobre todo no dejar que ellas nos afecten en este sentido. Por eso establecemos contacto a esta hora con Claudia Acosta. Ella está aquí en la capital colombiana, en Bogotá. Pues Claudia, bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va todo? A mí me surgen, primero que todo agradecerles el programa muy interesante porque pues esto sirve de luz para muchos que de pronto pues no sabemos cómo manejar las finanzas y bueno, el programa excelente. Mi pregunta es la siguiente, digamos como cuando fue la pandemia, ¿cierto? Los bancos ofrecieron un alivio en el pago de las cuotas, estoy hablando básicamente de lo que son las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron como una figura en la que supuestamente a ti te ampliaban el plazo para poder reducir las cuotas y poder hacer como el pago de la tarjeta. Pues, pero, o sea, el colmo porque, digamos, lo refinanciaron a 36 meses, o sea que obviamente que el costo de interés subió, ¿cierto? Fuera eso, una deuda, porque en mi caso, digamos, una deuda como de 1.200.000 nomás se me convirtió en una deuda gigantísima, porque pues 1.200.000 a 36 meses, el costo financiero es altísimo, ¿sí? Sin duda. Pues desafortunadamente en pandemia, sin trabajo y todo esto. Bueno, uno por un lado de eso, realmente no fue un alivio financiero, realmente las entidades financieras no ayudaron al usuario como tal. Y aquí unido quisiera preguntar también, digamos, logré hacer un ahorro de 2 millones de pesos, ¿cierto? Y cuando voy al banco a preguntar para un CDT o en qué podía invertirlo, tristemente 2 millones de pesos a ti en 3 meses te generan 18.000 pesos. ¿Sí? Que fue como la liquidación que me hicieron de esa cantidad. Pues no es mucho, hoy en día 2 millones de pesos supuestamente no es mucho, pero uno con el ánimo, digamos, de no perder ese flujo de caja, ese flujo económico, pues uno quisiera como preservar y que ganara algo. Entonces, pues tristemente esto sucede con las entidades financieras. Entonces, no sé si fui clara. Sí, Claudia, no, muy clara. Muchas gracias. Desde Bogotá está Claudia, hasta ahora Carlos, y me parece oportuno el interrogante y las preguntas que ella nos plantea. ¿Qué les podemos decir? Claudia, mira, estamos viviendo tiempos que nos confrontan precisamente con todo este ejercicio de la pandemia y en este momento la pospandemia que eventualmente estamos transitando. Es muy importante que hagamos una revisión precisamente de cómo este ejercicio de lo que ha sido este tránsito nos ha permitido el hacer conciencia o no precisamente frente a esa educación financiera.
Las entidades financieras plantean una serie de servicios específicamente que nos aportan dentro de esa necesidad una serie de productos a los cuales podemos tener acceso. Pero una buena educación también desde ahí nos lleva a documentarnos, a informarnos. Una educación financiera centrada en la buena toma de decisión implica que usted investigue cuál es la naturaleza de estos productos, cuáles son los beneficios, qué servicios eventualmente pueden brindar. Y desde ahí tener también conciencia y claridad, porque en la medida en que usted esté informado, puede tener también un ejercicio de toma de decisión más claro. A veces dentro de ese afán de tapar esos huecos, como lo mencionaba Oscar en la anterior pregunta, nos lleva a, desde el ejercicio rápido, adquirir una tarjeta de crédito, un CDT, elementos que quizás ni siquiera comprendemos cuál es su funcionalidad y tampoco la responsabilidad. Cuando usted adquiere un producto financiero con alguna entidad, está también adquiriendo un ejercicio de compromiso, ¿sí? Y hay que también saber documentarnos desde nuestra capacidad financiera, qué tanto podemos comprometernos también desde allí. Así es que pienso que este tiempo que nos ha permitido confrontarnos en muchos escenarios, ojalá también nos haya llevado a entender cómo esos buenos hábitos es una oportunidad para poder reconocer la importancia de estas entidades como red de apoyo, pero también entender que no son la única herramienta. Hoy en día, desde la parte digital, hay otras estrategias que permiten que podamos encontrar caminos financieros adicionales. Pregúntate desde ahí qué tanto este tiempo te ha aportado frente a esa conciencia con lo que estabas planteando, pero también cómo desde ahí esto te puede llevar a documentar mejor en futuros escenarios estos productos que pueden ser beneficiosos, pero el mal uso y el mal hábito de los mismos afecta decididamente nuestros resultados. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional, hablando hoy en este Bien Dateado sobre cómo las deudas pueden agobiarnos emocionalmente. Nos acompaña en este bloque de preguntas y respuestas Carlos Barreto. Él es consultor en desarrollo humano y organizacional y nos ayuda a entender pues este fenómeno. Justamente nos vamos para nuestra línea nacional, donde usted también puede participar con nosotros, el 220-0707. Ahí saludo a Cristina, que a esta hora está desde la capital colombiana. Cristina, feliz tarde, bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu pregunta. Gracias. Te escuchamos, Cristina. Escúchanos por el teléfono, le bajamos todo el volumen al televisor y así tenemos una comunicación un poco más fluida. Adelante. Bueno, gracias. Yo tengo deudas en la tarjeta de crédito. Lo que yo quiero saber es si voy a hacer un abono adicional, ¿qué es mejor, abonar a las más antiguas o a las más grandes? Gracias. Perfecto, Cristina, pues muchas gracias. ¿Qué es mejor en este escenario que nos plantea nuestra televidente, Carlos? Dentro del ejercicio de la planeación financiera, cuando tenemos tarjetas de crédito, es importante entender el monto, obviamente, que yo tengo de la deuda y los intereses específicamente de los mismos. Muchas veces, en vez de abonar a capital, que sería el ideal para que podamos disminuir rápidamente esa deuda, terminamos pagando específicamente intereses. Entonces, para Cristina sería muy importante entender dentro de esa planeación el monto mayor es el que deberíamos evacuar en primera instancia, ¿sí? Pero deberías abonar esa capital dentro de la programación que hagas para que esos intereses vayan disminuyendo progresivamente y desde ahí luego pueda eventualmente abordar quizás las tarjetas que tienen un menor monto. Aquí tenemos que tener presente lo urgente versus lo importante, ¿sí? Y desde esa planeación específica poder aportar sobre todo a capital para que esa deuda tenga una mayor cuantía de manejo. Pues Carlos, permítame, también saludamos a nuestros televidentes quienes están interactuando con nosotros en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted también nos puede dejar sus preguntas por medio de audios cortos. Ahí continuamos escuchándolos. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber cómo uno puede llegar a controlar emocionalmente el tema de las deudas. A veces no es muy fácil conseguir dinero para pagar, para estar al día y eso pues cala muy profundo en el tema de las emociones de uno. Perfecto, pues muchas gracias. Es verdad lo que dice nuestra televidente, emocionalmente nos dejamos afectar mucho. Creo que en ocasiones esto también puede ser un derivado de que sigamos endeudándonos. Fíjate, Carlos, y para la televidente, la inteligencia emocional es el factor protector, ¿sí?
Desafortunadamente, y no quiero generalizar en Colombia, muchas veces tenemos una muy mala educación emocional y eso nos lleva a que nuestros niveles de protección no sean los más adecuados. Las emociones no son buenas ni malas, es necesario aprender a reconocer esos estados, ¿sí? Muchas veces terminamos negando precisamente por el estrés que nos genera el tener una deuda, el no tener una muy buena organización financiera, estas emociones que son resultado precisamente de esos estados. Hay que crecer en nuestro ejercicio de aprender a regularnos precisamente en esos elementos, ya que esto es resultado precisamente de la preocupación, ¿sí? Y en la medida en que usted comience a revalidar nuevamente la idea de que está endeudado, de que me van a estar cobrando, de que no puedo este mes cubrir mis acreencias, pues voy a activar esos estados que se reconocen a nivel fisiológico, cognitivo y también interno. Y esto puede llevar de manera fundamental a tener afectación. Nosotros, como lo estaban mencionando los colegas que ya intervinieron, ¿qué es fundamental? Entender que la buena organización financiera en nuestro proceso nos ayuda también en nuestro ejercicio emocional. Pero la inteligencia emocional no es solamente reconocer que estoy con estrés, que estoy con ansiedad, que estoy sintiendo quizás miedo, preocupación recurrente. Es comenzar a trabajar sobre esos aspectos, ¿sí? Un elemento fundamental de la inteligencia emocional y de la regulación es la parte fisiológica, y ahí entran prácticas como el ejercicio, el mindfulness, la meditación, el yoga, para controlar la parte física. La parte cognitiva es hacer conciencia de cuáles son esas creencias limitantes que tienes precisamente en la relación con el dinero. Fíjate, Carlos y televidentes, que también en nuestra formación hemos aprendido creencias que afectan nuestro relacionamiento en el ejercicio del bienestar y la abundancia, ¿sí? Aprendimos algunos desde el hogar que el dinero es malo y comienzo a relacionarme desde ahí, y eso activa estados también emocionales que a veces son difíciles de controlar. Entonces, primer elemento fundamental, la parte fisiológica. Segundo, cómo estableces cognitivamente un ejercicio de relación con esas creencias que te han impulsado también desde la motivación a organizarte mejor en esos buenos hábitos financieros, y desde ese escenario poder entender también cómo abrazamos esas emociones que son normales y son una señal de ¿qué? De alarma o de disposición para que cambiemos nuestro comportamiento y podamos generar mejores hábitos. También nos conectamos con nuestros televidentes y ciudadanos digitales que participan activamente en nuestras plataformas, en @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram. Carlos, nos preguntan tips para manejar bien mis finanzas y aprender a tener deudas, en este caso, sanas. Muy bien, me interesa la parte final de la pregunta, deudas sanas, ¿sí? No quiere decir que no vamos a tener deudas, claro que sí. Nosotros en nuestro proceso de desarrollo tenemos un área muy importante que es el área de las finanzas, ¿sí? Hay que tener conciencia de eso, porque a veces nos concentramos únicamente en la familia, en la pareja, en el estudio, y está muy bien. Pero el área de las finanzas implica que nos preguntemos, y con respecto a la pregunta, ¿cuáles son tus hábitos financieros? ¿Tienes realmente hábitos financieros? El área financiera no es no tener dinero, ¿sí? Es cómo te organizas de manera adecuada. Entonces, tips concretos: manejas un formato de presupuesto mensual, tienes claridad precisamente de cuáles son tus ingresos y cuáles son los gastos que en un proceso eventualmente de necesidad tienes en tu día a día. Te permites utilizar estrategias que posibiliten precisamente esa organización financiera. Hay aplicaciones que hoy en día nos favorecen precisamente en la organización, plataformas que nos ayudan a programarnos en términos de identificar y hacer conciencia de cuáles son esos manejos financieros. Una importantísima, Carlos y televidentes, los gastos hormiga. Lo mencioné en la primera respuesta. Los gastos hormiga son aquellas situaciones, aquellas pequeñas compras que usted realiza eventualmente en el día a día, que no son necesarias, ¿sí? La gaseosa, la chocolatina, ¿sí? Los que fuman el paquete de cigarrillos, que si usted hace un ejercicio de análisis al mes, se va a dar cuenta que ese gasto que parece normal y que muchas veces no es necesario, le va a sumar bastante en el registro de un mes y no va a favorecer precisamente el equilibrio de lo que son los ingresos. Es vital que controle los gastos hormiga. Ese es uno de los elementos que dispara y desangra los presupuestos que tenemos a nivel personal y a nivel familiar. A las redes de apoyo también. Tu área financiera no es solamente a nivel personal, tienes también una familia, tienes una pareja que puede ayudarte en esa conciencia y a generar precisamente esa buena disposición para que vayamos en el día a día. Esto es un proceso, es un paso a paso. Pregúntate
¿Qué puedes hacer hoy para organizar tus finanzas? Y aplica y utiliza las herramientas financieras que están a disposición. Mañana pregúntate qué puedo hacer hoy y vas haciendo a medida de tu proceso pequeños pasos que te permiten generar el hábito. Sin duda alguna son recomendaciones y tips y recomendaciones que usted puede allá en casa comenzar a aplicar. Es Carlos Barreto, él es consultor en desarrollo humano y organizacional. Y nos acompaña en este Bien Dateado resolviendo sus interrogantes, sus preguntas. Carlos, nos vamos para Instagram, @institucionaltv. Nos preguntan, ¿existen maneras inteligentes de endeudarme y claramente de pagar? ¿Endeudarme o enfadarme? Pues yo creo que va por hacía ahí. referencia un poco a endeudarse, ¿cierto? La pregunta, Sí. sí. Bueno, yo diría que más que buscar endeudarnos, ¿cierto? Porque ese no es el propósito como tal, es desde esa inteligencia financiera poder hacer una buena programación y planeación. El autocontrol, lo mencionaban mis colegas, es fundamental dentro de esta dinámica, pero permitámonos también el ejercicio de entender cómo un mal endeudamiento y una relación desde ahí con mi sistema de creencias va a llevarme a activar esos factores internos emocionales que quizás no favorecen mucho ese ejercicio de organización. Entonces, más que enfadarse o endeudarse, ¿sí? Inteligentemente, la manera es poder comprender mi momento presente, hacia dónde voy, mi proyección en el corto, mediano plazo, sobre esas metas y esos sueños de las otras áreas que yo estoy desarrollando y cómo el poder generar esos ingresos me va a favorecer también mi escenario. Miren, los expertos en finanzas mencionan de que deberíamos tener mínimo 3 ingresos dentro de nuestra cotidianidad para percibir precisamente un ejercicio de presupuesto estable. En una sociedad como la colombiana, en un ejercicio de salir después de una pandemia, claramente en estos momentos la angustia puede ser muy fuerte por la falta de oportunidades. Hay que comenzar a planear y a organizar desde nuestra acción cuáles son esos elementos que nos permitirían poder encontrar esos caminos, reconociendo precisamente la manera más productiva que yo puedo generar. Y eso es inteligencia desde las finanzas, el poder reconocer y entender que puedo tener autocontrol, puedo gestionar mis emociones, puedo planear, puedo utilizar los vehículos financieros que encontramos en el mercado, en el sistema, pero también parte desde mi disposición. Si usted no aplica y no genera hábitos financieros, va a ser muy complicado desde ahí que tenga un resultado diferente. Carlos Barreto, él es consultor en desarrollo humano y organizacional, acompañándonos en este Bien Dateado. Pues Carlos, de verdad, muchas gracias por su tiempo, sobre todo por ayudarnos a entender más este panorama y resolver todos los interrogantes en este tema tan fundamental para los colombianos. Gracias a ti, Carlos, al programa y a los televidentes por sus valiosas preguntas. Avanzamos en Bien Dateado en vivo, hoy hablando cómo usted desde la parte emocional también puede controlarse para evitar las deudas. Es importante comprender cómo funciona el sistema financiero y cómo construir un perfil e historial crediticio óptimo. Pues en Bien Dateado, expertos le enseñan a construir un perfil financiero para que deje de ser, como dicen por ahí popularmente, el patito feo del sistema. Estar reportados negativamente en las centrales de riesgo no es el equivalente al fin de nuestra vida crediticia. Existen algunas fórmulas para poder recuperar nuestro historial crediticio. Lo primero que debemos entender es que en materia de centrales de riesgo existe el término acuñado como doble mora, que no es más que permaneceremos reportados por un tiempo igual al que estuvimos en mora. Si estuvimos en mora un año, estaremos reportados otro año más. Y el periodo máximo es de 4 años, siempre que cancelemos la deuda. En el caso de que no hayamos cancelado la deuda, el periodo máximo será de 14 años. Ahora, ¿cómo logramos recuperar ese historial crediticio? Lo primero y lo ideal es cancelar la totalidad de la deuda, porque en la medida en que más rápido cancelemos la deuda, más rápido comenzará a computarse el periodo de doble mora. Adicional, o lo segundo, sería buscar una reestructuración, refinanciamiento o conversar con nuestro acreedor para ver qué posibilidades hay de conseguir algunos alivios.
Ello no hará que comience a computar el periodo de doble mora, pero sí logrará que vayamos cambiando nuestra visión o cómo nos vean los acreedores en este sentido. El tercero sería acudir a una fintech. Existen algunas fintech que son especializadas en otorgar financiamientos a personas que están reportadas en las centrales de riesgo, y con ello uno puede aplicar lo que se llama el refrescamiento de la obligación, es decir, cancelo la deuda con mi acreedor antiguo y me quedo con una deuda con un nuevo acreedor. Lo importante en este caso es entender que esta deuda debemos cumplirla a cabalidad. Lo cuarto es que tenemos que tener cuidado en adelante en asumir compras de bienes y servicios que sean innecesarias, en no crearnos falsas necesidades, porque ello hará que nuestra capacidad de pago disminuya y asumimos un riesgo superior de no poder pagar estas nuevas deudas. Y lo último es que entendamos que las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro salario. Por ende, hay que pagarlas y hay que pagarlas puntualmente. Es muy importante ver que si tenemos un reporte negativo, en este momento la ley 2157 del 21, el gobierno nacional crea una amnistía para salir más rápido de nuestras centrales de riesgo, que en este momento están 6 meses. Este beneficio va hasta octubre 22. Importante aprovechar esta amnistía que da el gobierno nacional. Por otro lado, cuando tengamos inconvenientes, debemos evitar llegar a esas centrales de riesgo mediante una financiación que podemos solicitar a la entidad. Podemos también buscar otras estrategias, como es ampliar el plazo que nos han concedido, hacer un acuerdo o negociar cartera con otras instituciones. Eso nos ayuda a evitar estar en las centrales de riesgo. Importante que cuando tengamos un crédito, busquemos la manera de estar muy pendientes de lo que es nuestro flujo de caja, y eso nos ayuda a tener una buena salud financiera. No busquemos siempre en que gastemos todo lo que nos han aprobado. Si por algún acaso hemos llegado a incurrir en una mora, y ya no tenemos oportunidad de adquirir el crédito, podemos empezar nuevamente con algunas estrategias como son las libranzas, como son los créditos a un poco más de tiempo, y podemos también buscar otra estrategia que es la tarjeta de crédito amparada. Todo eso nos vuelve a acercar a la parte financiera. Y por último, recomendar en que para poder nosotros tener credibilidad en la parte financiera, es muy importante utilizar algo que le llamamos flujo de caja. Esa es la mejor herramienta para crear una buena salud financiera. 2 de la tarde, 58 minutos. Vamos concluyendo este Bien Dateado, pero antes nuestros clasificados con ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aplicar en distintas regiones del país. Recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Riohacha, La Guajira, te puede interesar. Está dirigida a un contador público. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un contador público. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 33 13 025. La Fundación Universitaria Iberoamérica ofrece un programa de becas internacional para estudiar maestrías, especializaciones, doctorados y licenciaturas a distancia y presenciales con titulación universitaria. Para más información puedes dirigirte a la página web www.funiver.org/becas-maestría.
Esta oferta laboral solicitada en Girona, España, te puede interesar. Está dirigida a un enfermero. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un enfermero. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 10 millones de pesos a 12.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3266-890. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Nos encanta lucir bien, corregir aquellas imperfecciones de nuestro cuerpo que siempre nos avergüenzan. Acudir al bisturí, a la cirugía plástica, a la medicina estética es una opción. Por eso en Bien Dateado te invitamos a que hablemos sobre cirugía y procedimientos estéticos con responsabilidad. Conoce las pautas claves para decidir sobre el procedimiento de tu preferencia. Aquí te orientamos sobre cómo preparar tu cuerpo previo a alguno de estos procesos. Conoce sobre la responsabilidad que tienen como pacientes y el rol que debe asumir tu médico en estos procedimientos. En Bien Dateado siempre te acompañamos. Por eso te esperamos este viernes desde las 2 de la tarde en Bien Dateado. Solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues no permita que las deudas lo arrinconen. Por hoy finalizamos Bien Dateado. Ustedes muchas gracias por su compañía. Recuerde que nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus dudas, preguntas e inquietudes y sobre todo comentarios sobre este espacio. Mañana volvemos con más información de servicio para usted a través de la pantalla de Canal Institucional. Feliz tarde.